Shalom lekulam, amada Mishpachá, familia de Adonai Zebaot, Señor de los ejércitos celestiales. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes de que vengan los días malos y se acerquen los años en que digas, no tengo en ellos contentamiento. Antes de que se oscurezcan el sol, la luz, la luna y las estrellas, y las nubes vuelvan tras la lluvia. Teme a Elohim y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Porque a Elohim traerá toda obra a juicio juntamente con toda cosa oculta, sea buena o sea mala. Soy Eliyahu Shem Ben Abraham y este es el podcast Aleph Tav, el que era, el que es y el que ha de venir. En esta entrega compartiré con ustedes el material de estudio que corresponde a la séptima y última aliyá de la parashá número 49 que lleva por nombre Kitetse, cuando salgas. Esta séptima aliyá la encontramos en el Sefer, libro Devarim o Deuteronomio, capítulo Perek 24, versículo Pasuk 14 y hasta el capítulo Perek 25, versículo Pasuk 19. Antes de empezar, damos gracias a Yahvé y a su diestra de justicia, Yeshua Mashiach, que prevalecerán sus días contra los hijos de Edom, quienes han querido siempre arrasar los cimientos de Jerusalén y borrar su nombre. Si yo de ti me olvido, Jerusalén, que se seque mi diestra, que mi lengua se pegue al paladar, si de ti no me acuerdo, sino alzo Jerusalén al colmo de mi gozo. Bendito el Rey de Gloria por siempre. Amén. Y hacemos la bendición, la berajá, por la lectura de la Torah. Baruch ata Adonai, Eloheinu melech haolam, asher bachar banu mikol ha'amim, venatan lanu et torato. Baruch ata Adonai, noten Torah. Bendito eres tú, nuestro Elohim, Rey del universo, que nos has elegido de entre todas las naciones y nos has dado tu Torah. Bendito eres tú, que da la Torah. Iniciamos, amados, el estudio de esta séptima y última aliyá de la parashá Kitetse, en el capítulo Perek 24, versículo Pasuk 15 de Deuteronomio o Devarim. Nos dice la bendita Dabar del Eterno: debes pagarle su salario el mismo día antes de ponerse el sol, porque está necesitado y depende urgentemente de él. De otra manera clamará a Yod-Hei Vab-Hei contra ti y tú incurrirás en culpa. La Torá, amados, está definiendo los conceptos de trabajo y salario. En efecto, el obrero arriesga permanentemente su vida a cambio de un salario que solo remunera su actividad física, pero nunca compensa el riesgo de vida asumido. Todas estas leyes, amados, están imbuidas en la misericordia del Eterno que debe ser imitada por el hombre y aplicada en sus relaciones diarias con su prójimo, sea este nativo o extranjero, en aras de ser pueblo de Yod-Hei Vab-Hei por la fe, la emuná y el bautismo en el nombre de Yeshua. Amén be amén. Capítulo Perek 24, versículo Pasuk 16. A los padres no se les debe dar muerte por los hijos, ni a los hijos debe dárseles muerte por los padres. A una persona, amado, se le debe dar muerte únicamente por su propio crimen. Este versículo se está refiriendo al aspecto legal o jurídico. Los hijos no morirán por el mal testimonio de sus padres, ni para pagar las culpas de sus progenitores. Tampoco esto se hará recíprocamente. Muchos historiadores refieren que, según una costumbre vigente en la época de los reyes, los que se resbalaban contra el reino eran ajusticiados con sus hijos. La Torá desarraiga esa norma de feroz injusticia. En Melahim Bet, Segunda de Reyes, capítulo Perek 14, versículo Pasuk 6, leemos que el rey Amatzia ajustició a los que hicieron complot contra él, pero no a sus hijos, cumpliendo con la Torá de Moshe. Según Ibn Ezra, solo los extraviados de espíritu contraponen este pasaje. Nos dice Éxodo capítulo Perek 20, versículo Pasuk 5 al respecto: porque yo, Yod-Hei Vab-Hei tu Elohim, soy un Elohim celoso, que castigo la culpa de los padres sobre los hijos, sobre la tercera y la cuarta generación de los que me rechazan. Ya que la justicia divina, amados, no puede compararse con la limitada visión de las cortes de justicia terrenales, esta ley pretende preservar el buen nombre de los familiares en el campo de lo social y proteger su autoestima en una congregación que se dirige por la Torá. Capítulo Perek 24, versículo Pasuk 18 nos sigue diciendo: recuerda que tú fuiste esclavo en Misraim, en Egipto, y que Yod-Hei Vab-Hei tu Elohim te redimió de allí, por eso te mandó que observes este mandamiento. Este es uno de los 12 recuerdos diarios de los cuales hablan las Escrituras. Estos recuerdos son: 1. La salida de Misraim. Shemot, Éxodo 13, versículo 3.
que a su vez lo podemos leer en Devarim, Deuteronomio, capítulo Perek 5, versículo Pasuk 15, Devarim, Deuteronomio 24, versículos Pasukim 18 al 22. 2. El maná. Lo leemos en Shemot, Éxodo, capítulo Perek 16, versículos Pasukim 32 al 33. 3. El Shabbat. Shemot, Éxodo, capítulo Perek 20, versículo Pasuk 8. 4. Lo que hizo Amalek. Devarim, Deuteronomio, capítulo Perek 25, versículo Pasuk 17. 5. La revelación en Sinaí. Malaquías, capítulo Perek 4, versículo Pasuk 4. 6. La provocación en el desierto. Becerro de oro. Devarim, Deuteronomio, capítulo Perek 9, versículo Pasuk 7. 7. Lo que hicieron Balak y Bilam. Miqueas, capítulo Perek 6, versículo Pasuk 5. 8. Lo que pasó con Miriam. Devarim, Deuteronomio, capítulo Perek 24, versículo Pasuk 9. 9. El Eterno que da fuerzas para hacer riquezas. Devarim, Deuteronomio, capítulo Perek 8, versículo Pasuk 18. 10. Jerusalén. Teilim, Salmos 137, versículo Pasuk 5. 11. La mujer de Lot. Lucas y Leel, capítulo Perek 17, versículo Pasuk 32. 12. Yeshua HaMashiach. Lucas, capítulo Perek 22, versículo Pasuk 19, y segunda de Timoteo, capítulo Perek 2, versículo Pasuk 8. Y continuamos con el estudio de esta séptima y última aliyá de la Parashá Ki Tetzé, en el capítulo Perek 24, versículo Pasuk 19 de Devarim o Deuteronomio. Cuando recojas la cosecha en tu campo y pases por alto un manojo en el campo, no regreses a recoger. Déjalo para el extranjero, el huérfano y la viuda, para que Yod-Heh Vavhei tu Elohim te bendiga en todas tus empresas. El pueblo del Eterno, amados, recibió instrucciones de dejar parte de su cosecha en los campos, de modo que los extranjeros, los pobres, los huérfanos y las viudas pudiesen recogerla. Esta segunda recogida era denominada espigar y constituía una manera de proveerse de comida. Años más tarde, Ruth obtuvo comida para sí y para Noemí al espigar tras los segadores en el campo de Booz, juntando las sobras. Lo leemos en Ruth capítulo Perek 2, versículo Pasuk 2. Como esta ley aún era obedecida años después de haber sido escrita, Ruth, una mujer en la línea genealógica del Mashiach Yeshua, pudo encontrar comida. Afirmamos entonces, amados, por medio de la asimilación de este mandamiento, que la prosperidad laboral viene como resultado de ocuparnos en bendecir a los necesitados. Lo confirman los siguientes pasajes. Teilim, Salmos 37, versículo Pasuk 26. En todo tiempo tiene misericordia y presta, y su descendencia es para bendición. Baruch Hashem. Teilim, Salmos 112, versículo Pasuk 5. El hombre de bien tiene misericordia y presta. Mishle Proverbios, capítulo Perek 19, versículo Pasuk 17. El que es generoso con el pobre le presta a Yod-Heh Vavhei. Él le pagará a su debido tiempo. Capítulo Perek 25, versículo Pasuk 5 de Devarim. Cuando unos hermanos vivan juntos y uno de ellos muera sin dejar hijos, la viuda del difunto no deberá casarse con un extraño fuera de la familia. El hermano de su esposo deberá unirse a ella, la tomará como esposa y cumplirá su deber de cuñado. Hoy en día no se aconseja hacer este tipo de matrimonios y por lo tanto siempre se hace el acto descrito en los versículos siguientes, llamado Halitzá, como lo leemos en el versículo 6. El primer hijo que ella tenga sucederá al nombre de su hermano muerto, para que su nombre no sea eliminado de Israel. Ruth capítulo Perek 4, versículos Pasukim 7 y 8. Nos continúa relatando la bendita Dabar del Eterno en capítulo Perek 25, versículo Pasuk 15 de Devarim, Deuteronomio. Debes tener pesas completamente honradas y medidas completamente honradas, si quieres durar mucho en el suelo que Yod-Heh Vavhei tu Elohim te está dando. Esto, amados, nos enseña que los negocios deben ser conducidos de acuerdo con los más elevados principios éticos. Por lo que podemos concluir que una persona que no anda con engaños tendrá una vida prolongada. Pues esto es promesa del Todopoderoso, el Aelión, como nos dice Rab Shaul en Corintiim Bet, 2 de Corintios, capítulo Perek 7, versículo Pasuk 1. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Yod-Heh Vavhei. Capítulo Perek 25, versículo Pasuk 16. Porque todo el que hace esas cosas
Todo el que negocia con engaño es aborrecible para Yod-Heh Vав-Heh tu Elohim. El engañador, amados, es abominable para el Eterno. Otra vez aparece el término abominación para señalar que la vida del deshonesto no es de olor fragante ante el Eterno. Sus oraciones no son escuchadas, ni sus ofrendas son aceptadas. Lo que nos lleva a recordar lo registrado en Hillel, Lucas capítulo Perek 16, versículo Pasuk 10. El que es confiable en los asuntos pequeños, será confiable en asuntos grandes. Y el que es deshonesto en asuntos pequeños, es también deshonesto en asuntos grandes. Capítulo Perek 25, versículo Pasuk 17 de Devarim. Recuerda lo que te hizo Amalek en tu viaje, después que saliste de Misraim. Si andamos con pesas falsas, amados, Amalek recibirá permiso para dañarnos. El pecado, sin lugar a duda, abre puertas a la calamidad y al pesar. Estas se manifiestan con mayor regularidad cuando, al procurar aumentar nuestros ingresos, rebajamos nuestros estándares de santidad, de Kedusha. Cuando llegue la propuesta tentadora que promete más con menos integridad. Aferrémonos a la Torá como Yeshua hizo frente al adversario, el Satán, como está escrito en Mateo capítulo 4, versículo Pasuk 7. Yeshua le respondió, pero también el Tanakh dice, no pondrás a prueba a Yod-Heh Vав-Heh tu Elohim. Y en esta parashá, Kitetse, amados, vemos a Mashiach si nos remitimos al capítulo Perek 21, versículos Pasukim 22 y 23 de Devarim, que nos habla de la expresión colgado de un árbol es maldito de Elohim. Yeshua fue maldito por Elohim. Toda la maldición de la Torá cayó sobre él en el momento que estaba colgado. Está escrito en Gálatas, capítulo Perek 3, versículos Pasukim 13 y 14. El Mashiach nos redimió de la maldición impuesta por la ley, es decir, la Torá, al hacerse maldición por nosotros porque está escrito, maldito todo aquel a quien cuelgan de un madero. Para la bendición de Abraham llegará por el Mashiach Yeshua a los gentiles a fin de que recibamos la promesa del espíritu del Ruach por medio de la fe. La Torá, amados, no es una maldición como algunos interpretan este texto. La Torá es una de las bendiciones mayores que nos han llegado desde el cielo, desde los Shamaim. Pero hay maldiciones en la Torá, como vemos en Vaikra, Levítico capítulo Perek 26, bendiciones a obedientes y advertencias a desobedientes, lo mismo que en Devarim, Deuteronomio, capítulos Perekim 27 y 28, las bendiciones para obedientes y resultado de la desobediencia. Esas maldiciones, amados, son el resultado de la desobediencia a los mandamientos. Yeshua nos compró libres de las consecuencias de nuestros pecados, que son las maldiciones que están escritas en la Torá. Esto es para todos aquellos que se apropien de la obra de Mashiach mediante el arrepentimiento y la confianza en Elohim. Todo aquello que suplió nuestras necesidades por medio de la muerte y resurrección de Yeshua, al redimirnos, lo cual significa liberarnos por medio de un precio, de un rescate. Como hemos dicho antes, el Mesías tuvo que pagar las consecuencias de nuestra desobediencia a los mandamientos, es decir, las maldiciones escritas en la Torá. Todas las maldiciones cayeron sobre él, todas las enfermedades cayeron sobre él, toda la ira del Eterno cayó sobre él. Nos lo dice el profeta Isaías Yeshayá en el capítulo Perek 53, versículos Pasukim 4 al 6. Ciertamente él llevó nuestras enfermedades y cargó con nuestros dolores. Con todo, nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Elohim y afligido. Mas él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. El castigo por nuestra paz cayó sobre él, y por sus heridas hemos sido sanados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, nos apartamos cada cual por su camino. Pero Yod-Heh Vав-Heh hizo que cayera sobre él la iniquidad de todos nosotros. Amados, Yeshua tomó nuestro lugar cargando la maldición que nos correspondía a nosotros. Por eso es que podemos ser liberados, perdonados y restaurados. El resultado de que Yeshua tomara la maldición establecida por la Torá es que la bendición de Abraham pueda venir sobre todo aquel que en él cree. Como lo dice Yohanan, Juan capítulo Perek 3, versículo Pasuk 16. Porque Yahvé amó tanto al mundo que dio a su único e incomparable Hijo, para que todos los que en él confíen puedan tener vida eterna, en lugar de ser completamente destruidos. Si Yeshua fue objeto de la maldición de la Torá, para que la bendición de Abraham llegara a todos los que profesen fe en él, entonces tiene que haber una conexión entre las maldiciones de la Torá y los que viven sin fe en Yeshua. Efesios capítulo Perek 2, versículo Pasuk 12 nos dice, en aquel tiempo estaban sin Yeshua,
alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Elohim en el mundo. Si la Torá no aplica a los gentiles, amados, entonces hagámonos la pregunta: ¿cómo Yeshua puede tomar la maldición que correspondía a los gentiles para que la bendición de Abraham les alcanzara? Si no aplica la maldición, tampoco aplica la bendición. Si no hay Torá, ley, no hay desobediencia, y no hay, por supuesto, maldición. Yeshua tomó la maldición para los yehuditas y también para los gentiles, para que la bendición de Abraham les alcanzara a todos. Gracias a la maldición que cayó sobre el Mesías al ser colgado de un árbol, somos liberados de las maldiciones que nos tocaban por nuestra desobediencia. Baruch Hashem. Y en esta parashá, amados, encontramos 72 mandamientos de los 613 mitzvot. 532 precepto de la mujer capturada en la guerra, Yefat Toar. Devarim Deuteronomio 21 versículo pasuk 11. 533 precepto de colgar a un condenado a muerte por el tribunal, el Beit Din. Devarim Deuteronomio 21 22. 534. Precepto de enterrar al que fue colgado o a cualquier persona. Devarim Deuteronomio capítulo Perek 21 versículo pasuk 23. 535. Precepto de regresar lo perdido a su dueño. Devarim Deuteronomio capítulo Perek 22 versículo pasuk 1. 536. Precepto de ayudar al prójimo cuando necesita colocar una carga en un animal o persona. Devarim Deuteronomio capítulo Perek 23 versículo pasuk 4. 537. Precepto de alejar el ave madre fuera del nido. Devarim Deuteronomio capítulo Perek 22 versículo pasuk 7. 538. Precepto de construir un barandal en el techo. Devarim Deuteronomio capítulo Perek 22 versículo pasuk 8. 539. Precepto de casarse con una mujer según lo estipula la Torá. Devarim Deuteronomio capítulo Perek 22 versículo pasuk 13. 540. Precepto de que la mujer difamada permanezca con su marido para siempre. Devarim Deuteronomio capítulo Perek 22 versículo pasuk 19. 541. Precepto para el tribunal, el Beit Din, de apedrear a alguien que fue sentenciado a esa pena capital. Devarim Deuteronomio capítulo Perek 22 versículo pasuk 24. 542. Precepto para un violador de casarse con la mujer que violó. Devarim Deuteronomio 22 29. 543. Precepto de designar un lugar en el campamento de guerra para hacer ahí las necesidades fisiológicas. Devarim Deuteronomio capítulo Perek 23 versículos pasukim 12 y 13. 544. Precepto de tener una pala en el campamento para cubrir las necesidades fisiológicas. Deuteronomio capítulo Perek 23 versículos pasukim 13, 14. 545. Precepto de cobrar interés a un gentil por un préstamo. Devarim Deuteronomio capítulo 23 versículos pasukim 20 y 21. 546. Precepto de cumplir una promesa o juramento. Devarim Deuteronomio 23 versículos pasukim 23 o 24. 547. Precepto de dejar que un trabajador coma ciertas cosas mientras trabaja. Devarim Deuteronomio capítulo Perek 23 versículos pasukim 24 y 25. 548. Precepto de dar un documento de divorcio a la esposa en caso de divorciarla. Devarim Deuteronomio capítulo Perek 24 versículo pasuk 1. 549. Precepto para un novio de regocijar a su esposa en el primer año de matrimonio. Devarim Deuteronomio capítulo Perek 24 versículo pasuk 5. 550. Precepto de regresar al dueño un objeto en empeño si lo necesita. Devarim Deuteronomio capítulo Perek 24 versículo pasuk 3. 551. Precepto de pagar a un trabajador en su día. Devarim Deuteronomio capítulo Perek 24 versículo pasuk 15. 552. Precepto de dejar las gavillas olvidadas. Devarim Deuteronomio capítulo 24 pasuk 19. 553. Precepto de dar latigazos a quien lo merece. Devarim Deuteronomio capítulo Perek 25 versículo pasuk 2. 554. Precepto del levirato. Devarim Deuteronomio capítulo 25 pasuk 5. 555. Precepto de Jalitzá. Devarim Deuteronomio capítulo Perek 25 versículo pasuk 9. 556. Precepto de rescatar a una persona que está siendo perseguida por un asesino. Devarim Deuteronomio capítulo Perek 25 versículo pasuk 12. 557. Precepto de recordar lo que hizo Amalek cuando salimos de Egipto. Devarim Deuteronomio capítulo Perek 24 versículo pasuk 20. 558. Precepto de exterminar la progenie de Amalek. Devarim Deuteronomio capítulo Perek 25 versículo pasuk 18.
559. Prohibición de vender a la mujer capturada en la guerra y Efat Toar. Devarim, Deuteronomio, capítulo Perec 21, versículo Pasuk 14. 560. Prohibición de hacer trabajar como esclava a la mujer capturada en la guerra y Efat Toar, después de haber tenido relaciones íntimas con ella. Devarim, Deuteronomio, capítulo Perec 21, versículo Pasuk 14. 561. Prohibición de dejar colgado un cuerpo toda la noche. Devarim, Deuteronomio 21, versículo 23. 562. Prohibición de desatender un objeto perdido. Devarim, Deuteronomio, capítulo Perec 22, versículo Pasuk 3. 563. Prohibición de dejar al animal de un prójimo sin ayuda cuando se encuentra debajo de su carga. Devarim, Deuteronomio 23, 4. 564. Prohibición para la mujer de utilizar ropa de hombre. Devarim, Deuteronomio 22, 5. 565. Prohibición para el hombre de vestir ropa de mujer. Devarim, Deuteronomio 22, 5. 566. Prohibición de tomar el ave madre con las crías. Devarim, Deuteronomio 22, Pasuk 6. 567. Prohibición de dejar objetos que puedan causar daños. Devarim, Deuteronomio, capítulo Perec 22, versículo Pasuk 8. 568. Prohibición de plantar diversas especies de semillas en un mismo lugar. Devarim, Deuteronomio, capítulo Perec 22, versículo Pasuk 9. 569. Prohibición de comer de la cruza de diversas especies de semillas que fueron plantadas juntas. Devarim, Deuteronomio, capítulo Perec 22, versículo Pasuk 9. 570. Prohibición de hacer que dos tipos de animales diferentes realicen una misma labor. Devarim, Deuteronomio, capítulo Perec 22, versículo Pasuk 10. 571. Prohibición de vestir prendas que contengan lana y lino juntos. Devarim, Deuteronomio, capítulo Perec 22, versículo Pasuk 11. 572. Prohibición para el marido de divorciarse de una mujer que él difamó. Devarim, capítulo 22, versículo 19. 573. Prohibición de castigar a alguien que fue obligado a cometer una transgresión. Devarim, capítulo 22, versículo Pasuk 26. 574. Prohibición para un violador de divorciarse de la mujer que violó. Devarim 22, versículo Pasuk 29. 575. Prohibición para un hombre que sus órganos reproductores están dañados de casarse con una mujer judía. Devarim, capítulo 23, versículos Pasukim 1 y 2. 576. Prohibición para un mamzer de casarse con una mujer judía. Devarim, Deuteronomio, capítulo Perec 23, versículos Pasukim 2 y 3. 577. Prohibición para una mujer judía de casarse con un hombre amonita o moabita. Devarim 23, versículos Pasukim 3 y 4. 578. Prohibición de hacer paz con los pueblos amonitas o moabitas. Devarim, Deuteronomio 23, versículos 6 y 7. 579. Prohibición de rechazar el matrimonio con los descendientes de Esab después de 2 generaciones si se convierten. Devarim, Deuteronomio 23, versículos Pasukim 7 al 8, en otras versiones 8 al 9. 580. Prohibición de rechazar el matrimonio con los egipcios después de 3 generaciones si se convierten. Devarim, Deuteronomio 23, versículos 7 u 8. 581. Prohibición de entrar al campamento de los levitas en estado de impureza. Devarim, Deuteronomio 23, versículos 10 u 11. 582. Prohibición de regresar a un esclavo que huyó de su amo, estando fuera de la tierra de Israel, hacia la tierra de Israel. Devarim 23, versículo Pasuk 15, en otras versiones 16. 583. Prohibición de afligir a un esclavo que huyó de su amo hasta la tierra de Israel. Devarim 23, versículos Pasukim 16, en otras versiones 17. 584. Prohibición para una mujer de tener relaciones conyugales fuera del matrimonio. Devarim, Deuteronomio, capítulo 23, versículos Pasukim 17 o 18. 585. Prohibición de ofrecer en ofrendas el pago de una mujer promiscua o de un hombre promiscuo. Devarim 23, versículos 18-19. 586. Prohibición de cobrar intereses por un préstamo a un judío. Devarim 23, versículo Pasuk 19 o 20. 587. Prohibición de demorar una ofrenda prometida o voluntaria. Devarim, Deuteronomio 23, 21 o 22. 588. Prohibición para un trabajador de tomar más de lo que se necesita para comer. Devarim 23, versículos 24 o 25. 589. Prohibición para un trabajador de comer durante su trabajo. Devarim 23, versículos 25 o 26. 590. Prohibición de casarse con la ex esposa después de que ella se casó con otro. Devarim, Deuteronomio 24, 4.
591. Prohibición de alejar a un novio fuera de casa por periodos largos en el primer año de matrimonio. Devarim, Deuteronomio 24, Pasuk 5. 592. Prohibición de tomar en empeño utensilios básicos que se utilizan para la preparación de comida. Devarim 24, Pasuk 6. 593. Prohibición de quitar señales de Zaharat. Devarim 24, versículo Pasuk 8. 594. Prohibición de tomar en empeño un objeto a la fuerza. Devarim, Deuteronomio 24:10. 595. Prohibición de retener un objeto de empeño si el dueño lo necesita. Devarim, Deuteronomio capítulo 24, Pasuk 12. 596. Prohibición de aceptar como testigo a un pariente. Deuteronomio 24:16. 597. Prohibición de inclinar el juicio por un huérfano o viuda. Deuteronomio 24:17. 598. Prohibición de tomar un objeto en empeño de una viuda. Deuteronomio 24:17. 599. Prohibición de tomar una gavilla olvidada. Devarim, Deuteronomio 24:19. 600. Prohibición de dar latigazos de más al condenado a la pena de azotes. Devarim 25:3. 601. Prohibición de poner bozal a un animal cuando trabaja. Devarim 25, Pasuk 4. 602. Prohibición para una mujer yevamá, viuda, de casarse con alguien que no sea el yavam, hermano del difunto. Devarim, Deuteronomio 25:5. 603. Prohibición de apiadarse de un hombre que persigue a otro con intención de asesinarlo. Devarim 25, versículo 12. 604. Prohibición de tener pesas deficientes. Devarim, Deuteronomio 25:13. Y 605. Prohibición de olvidar lo que Amalek nos hizo. Devarim, Deuteronomio 25:19. Toda Gabá Abba, muchas gracias, soberano en majestad, porque en el concepto elevado de autoridad que enseñas a tu pueblo, el jornalero, el pobre y el menesteroso deben ser tratados con dignidad, sin importar el servicio que estén haciendo o la escala de valor que la sociedad quiera darles como inferiores. El cumplimiento de las obligaciones para con quien las ha hecho es un trabajo y debe ser atendido y reconocido de manera justa y oportuna para que no haya iniquidad en Israel. Gracias, Abamelech, Rey glorioso, porque nos recuerdas que la recompensa buena o mala es responsabilidad individual, por lo cual debemos esforzarnos para mantenernos limpios delante de ti y preparados en santidad en Kedushá para tu venida gloriosa, recordando siempre de dónde fuimos rescatados y hacia dónde nos quieres dirigir con tu bendita Dabar, con tu palabra. De igual forma, gracias supremo en santidad, porque quieres quitar de tu pueblo toda avaricia y llevarnos a pensar siempre en la necesidad del extranjero, la viuda y el pobre. Gracias porque para ti la promesa se materializa en la extensión de la simiente justa y en el caso de aplicar el levirato, es una manera de edificar tu morada y santificar la descendencia. Aleluya. Ayúdanos, Abba, a obrar con justicia y jamás inclinar las balanzas a nuestro favor, desconociendo lo que corresponde al prójimo y menos para sacar ventaja o provecho de una situación. Que tu santo Ruach, tu espíritu de santidad, confirme en sus hijos, en sus siervos y en su pueblo el testimonio de luz y verdad que quiere implantar como una constante en Mashiach Yeshua. El plan de redención que preparaste para la humanidad y para todo aquel que se suscribe al pacto de libertad eterna, tu bendita Torah. Bendito seas Adonai, que eres bendecido por toda la eternidad. Baruch Adonai Ameborach Leolam Baed. Y hacemos la verajá, la bendición por haber leído la Torah. Baruch ata Adonai Eloheinu melech haolam, asher natan lanu Torah temet vechayei olam nata betoheinu. Baruch ata Adonai noten Torah. Bendito eres tú, eterno, nuestro Elohim, Rey del universo, que nos has dado la Torá de verdad y que implantaste vida eterna dentro de nosotros. Bendito eres tú, eterno, que da la Torá. Hemos orado en el nombre y por los méritos de nuestro Adón, Beshem Ubemashem, Yeshua HaMashiach. Gracias a Jimmy Hayot por acompañarnos en el estudio de la séptima y última aliyá de la Parashá Kitetse. Shalom, shalom, amados, y si el Eterno lo continúa concediendo, nos encontramos en el próximo episodio de Aleph Tap, el que era, el que es y el que ha de venir.